Una pandemia es un cóctel compuesto de una mezcla de partes o factores geoespaciales, demográficos, socioeconómicos, socioculturales y políticos, además de los sanitarios. En esta pandemia actual del coronavirus, la mayor organización internacional existente y su homóloga, en un sentido más reducido dedicado a la salud, la ONU y la OMS, tiene gran incidencia por su carácter no estatal. En este video compartiré 9 rasgos de cada paradigma del tercer debate de las relaciones internacionales y por último mencionaré el elegido para tratar la problemática en cuestión. Identificaremos a su vez rasgos de 3 paradigmas, el globalista, estructuralista y neorrealista. Empecemos. Como primer punto de partida está el paradigma globalista de la teoría de la interdependencia, el cual cuenta con 3 puntos. El primero de ellos es que estamos en un contexto en el que se debe dar un entendimiento entre los actores no estatales como ONGs, empresas transnacionales y demás, lo cual provoca también un distanciamiento del estatocentrismo, pero que estos actores se pueden traducir en nuevos canales de comunicación. Entonces, a fin de cuentas, eso puede significar una mayor cooperación entre Estado y organizaciones no estatales. Como segundo punto es que la política internacional, al estar asociada a costos y beneficios, se puede entender un poco más en este contexto de pandemia, asociado a que al estar, ejemplificando el caso de Colombia, al estar ese país con la mirada hacia el norte, puede traducir su política internacional, su política exterior como algo de beneficios, pero también esto se puede traducir en costos o en beneficios limitados. Porque si Colombia buscara estrechar relaciones con China, no sería tan fácil, dado el gran ligue, el gran vínculo que existe con Estados Unidos. Como tercer punto, podríamos analizar el virus como algo en lo que todo el mundo es sensible, pero que dada la capacidad de maniobra de distintos países, se puede evitar ser vulnerable. Y aquí ya para terminar, algunos temas de la baja política como la economía, la salud, la tecnología, pasan a la alta política. Entonces se desfalca, se quita del punto de protagonismo a la clave militar. Desde el punto de vista del paradigma estructuralista de la teoría de la dependencia, podríamos ver cómo la expresión de aceptación y admiración del secretario general de la ONU frente al papel llevado a cabo de la OMS en África permite mencionar cómo la figura de esta organización multilateral entra a aplacar un conflicto entre el norte-sur o centro-periferia. Es decir, posteriormente podremos estar hablando de un enfrentamiento, un conflicto hegemónico entre que se va a pelear más que todo por el acceso del sur a una vacuna originada claramente en el norte. Como segunda instancia está que este análisis crítico del sistema se podría ver desde la economía como aquella primarización o aquella dependencia de las materias primas del hemisferio sur. Esta dependencia puede verse traducida en cómo una zona, la sur, es incapaz de responder científica o tecnológicamente o tampoco es capaz de capacitar a su talento humano. Y por último están las brechas de desarrollo que tienen lógicas un poco injustas y asimétricas, en el sentido en que hay juegos no cooperativos y más bien hablamos de juegos suma cero en donde el desarrollo de unos de norte o de centro es el estancamiento de otros, sur y periferia. Desde el paradigma neorrealista podemos pensar que el alumno de Morgenthau, Kenneth Waltz, introduce el análisis sistémico en el que el fin de la interacción política y económica internacional va más dirigido a maximizar la seguridad y no tanto el poder. Aquí podemos ver cómo términos como la guerra, expresiones como la guerra contra el coronavirus, la guerra contra el COVID-19, se puede utilizar este término más que todo con fines de maximizar una seguridad, de anunciar que hay una amenaza para maximizar esta. Y como segunda instancia también podríamos encontrar que desde cierto punto de vista los países al optar una postura negativa o positiva referente a la OMS y su papel, se podría generar algún cambio, no, o más bien un conflicto, no por el pesimismo antropológico, sino más bien por la alteración del sistema internacional. Por lo menos el papel, la postura de Estados Unidos, siendo en el pasado el presidente Trump, era algo negativo y esto posteriormente podría afectar la posición de potencia
y desbancar un poco el posicionamiento ya dicho de Estados Unidos como referente y garante del multilateralismo. Y por último también está la lógica de los estados ya citados, pues como el estadounidense, que también acude a una lógica del principio de autoconservación que es el help self. Este principio es básicamente sálvese quien pueda y es acorde a la capacidad de respuesta, a la capacidad de maniobra y principalmente busca la superación de la amenaza para ya posteriormente buscar un equilibrio. Teniendo en cuenta que estamos no en un orden sino en un desorden mundial, el cual amerita que los distintos actores internacionales se articulen o coordinen y se comuniquen, considero que es preferible mirar esta cuestión del coronavirus desde el paradigma globalista y la teoría de la interdependencia por tres razones. La primera es que según Kyogen, la globalidad de una problemática amerita una respuesta a su vez global. Hoy el mundo, después de superar un primer pico de casos COVID, debe disponer de un mismo horizonte que no contrarie la necesidad de superar la crisis, puesto que ya esta no es solo sanitaria. Como segunda instancia, considero que como una sociedad, sin distinción de nacionalidad, podemos más bien interactuar a nivel internacional aprovechando y haciendo uso de los distintos canales de comunicación. El ejemplo es la ONU, la OMS, y también otros que son posibles gracias a la globalización, como las tecnologías, etc. De esta manera podríamos apuntar a la mejora de la gobernanza global. Y por último, ya mencionaría que la coyuntura de la sensibilidad general en la que estamos actualmente debe propiciar unas prácticas que si bien deben coordinar que todo el mundo acate unas medidas de bioseguridad, también se tiene que tener en cuenta que todo está conectado, hay una interdependencia de todo. Una persona que tiene problemas financieros, una persona que está en situación de necesidad y vulnerabilidad, puede que no respete estas normas de bioseguridad. Y antes que hablar de salud y economía, debemos también hablar de situaciones sociales y políticas.